Hola a todos, soy Debbie Monblatt. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Etzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Hoy estoy muy emocionada porque hoy vamos a volver al formato de la temporada pasada de Etzlil, de episodios explicativos desenvolviendo un tema profundamente. Así que estoy muy contenta y vamos a empezar. Hoy vamos a viajar a las áridas y majestuosas montañas del norte de Irak. Vamos a hablar de un pueblo que ha sobrevivido a 74 intentos de exterminio a lo largo de su historia. Un pueblo cuya fe es tan antigua que desafía las etiquetas convencionales y cuya resiliencia es sinceramente sobrehumana. Hoy vamos a hablar de los yazidis. Seguramente escucharon ustedes su nombre por primera vez en el 2014, cuando las noticias mostraron imágenes desgarradoras de miles de personas atrapadas en una montaña, huyendo de un mal que el mundo moderno apenas podía entender: ISIS. ¿Pero quiénes son realmente? ¿Por qué se les ha perseguido tanto? Hoy vamos a desenvolver su historia, su fe, su pasado y su presente. Para entender a los yazidis, primero hay que ubicarlos en el mapa y en el árbol genealógico de la humanidad. Vamos a hablar de su lengua y de su etnia. Los yazidis son étnicamente kurdos y hablan mayoritariamente kurmanji, también conocido como el kurdo del norte. Este es el dialecto más común del idioma kurdo, hablado por alrededor de 60% de los kurdos del mundo. Sin embargo, su identidad está tan ligada a su religión que muchos se definen primero como yazidis y luego como kurdos. Antes del genocidio del 2014, se estimaba que había entre 700.000 y 1 millón de yazidis en el mundo. La gran mayoría vivía en el norte de Irak, específicamente en la región de Sinjar y en los llanos de Nevin también. A pesar de eso, también existen comunidades históricas en Siria, Turquía, Armenia y Georgia. Y hoy, debido a la persecución, hay también una diáspora masiva en Alemania, donde está la comunidad más grande fuera de Oriente Medio. Los orígenes de los yazidis son un debate entre historiadores. Algunos ven raíces en las antiguas religiones de Mesopotamia o en el zoroastrianismo, una de las primeras religiones monoteístas originadas en la antigua Persa, el Irán de hoy en día. Estos orígenes van mezclados con influencias del cristianismo, del islam primitivo y hasta algunos elementos del judaísmo también. El yazidismo, la religión de los yazidis, se consolidó en el misticismo musulmán sufi alrededor de la figura del Sheikh Adi ibn Musafir en el siglo XII. Ibn Musafir era un místico sufi que se asentó en el Valle del Alish, en lo que hoy es Irak, y bajo su influencia, una fe local antigua se fusionó con elementos del misticismo islámico, el sufismo, creando así una síntesis única, el yazidismo. Aquí es donde la historia se vuelve fascinante y lamentablemente peligrosa para ellos también. La religión yazidi es monoteísta, pero no es una religión de libro, como el cristianismo, el judaísmo o el islam, por ejemplo. El yazidismo se transmite de forma oral. Creen en un Dios creador que confió el mundo a seres angelicales. El líder de estos ángeles se llama Tausi Malek, que en kurdo significa el ángel pavo real. Pero sobre esto hay un malentendido trágico para los yazidis. En la teología yazidi, Tausi Malek se negó a inclinarse ante Adán porque solo se inclinaría ante Dios. Dios lo recompensó por su lealtad, nombrándolo así su representante en la tierra. Sin embargo, esta historia guarda paralelismos superficiales con la caída de Lucifer en las tradiciones abrámicas, y esto llevó a sus vecinos musulmanes y cristianos a llamarlos erróneamente adoradores del diablo, un estigma que lamentablemente ha justificado siglos de masacres en contra de los yazidis. Hablando un poco de su religión, los yazidis creen en la reencarnación, creen que el alma pasa por sucesivas vidas para purificarse. También no aceptan conversos en sus comunidades, se nace yazidi y esa es la única manera de ser yazidi. Y además tienen un sistema de castas que regula los matrimonios y las funciones sociales.
Lalish, que queda en Irak de hoy en día, es el lugar más sagrado de los yazidis, donde se encuentra también la tumba del Sheikh Hadi, quien fundó la religión. Todo yazidi debe peregrinar allí al menos una vez en su vida, y este es un lugar de paz donde incluso se camina descalzo para no profanar la tierra sagrada. Para entender la identidad yazidi, hay que entender que su historia no se mide por siglos, sino por matanzas. Ellos usan la palabra firman para referirse a estos episodios, a estas matanzas. Firman era el término otomano para un decreto real, pero para un yazidi esa palabra es sinónimo de decreto de exterminio. Y por eso le llaman al exterminio, a los intentos de exterminio de los yazidis firman. Y vamos a hablar de algunos de ellos a lo largo de la historia. Primero está el conflicto con el Imperio Otomano entre los siglos XVIII y XIX. Durante el dominio otomano, los yazidis fueron víctimas de persecución sistemáticas, de una persecución. Durante el dominio otomano, los yazidis fueron víctimas de una persecución sistemática. Durante el dominio otomano, los yazidis fueron víctimas de una persecución sistemática, al no ser considerados un pueblo del libro como si eran los judíos o los cristianos bajo el sistema del Dahimi, como si lo eran los judíos o los cristianos bajo el sistema de gobierno del Imperio Otomano, los yazidis no tenían protección legal. Eran vistos como apóstatas o peor aún, como seres fuera de la creación de Dios. Durante los siglos XVIII y XIX hubo dos terribles firmán para los yazidis. El primero sucedió en 1832, que es uno de los más sangrientos para su memoria oral. El príncipe Rawandus, un líder kurdo local apodado el Príncipe Ciego, lanzó una campaña brutal contra los yazidis en las regiones de Sheijhan y Sinjar, y miles fueron masacrados por negarse a convertirse. Los que sí sobrevivieron huyeron a las cuevas de las montañas que desde ese entonces se convirtieron en su refugio y en su fortaleza. El segundo es la campaña de Midhat Pasha en 1892. El Imperio Otomano envió al general Omar Wabi Pasha para recaudar impuestos y reclutar soldados a donde vivían los yazidis. Cuando llegó allá, no solo intentó reclutar impuestos y soldados, sino que también les puso las cosas de esta manera: o se convertían al Islam o se morían. Wabi Pasha capturó Lalish, el lugar más sagrado del yazidismo, robó las reliquias de ese lugar y convirtió el santuario en una escuela islámica durante muchos años. Este fue un intento no solo de matar personas, sino también de asesinar una religión por parte del Imperio Otomano. Y ahí no termina toda la historia con el Imperio Otomano. A menudo nos olvidamos que en 1915, cuando el Imperio Otomano perseguía a los armenios y a los asirios, los yazidis también estaban en esa lista de persecución. Miles de yazidis murieron junto a sus vecinos armenios. De hecho, existe un vínculo histórico muy importante de gratitud entre armenios y yazidis, ya que muchas familias yazidis que vivían en las montañas en las cuevas refugiaron a armenios para salvarlos de las marchas de la muerte durante el genocidio armenio. Por eso, hoy en día, Armenia es uno de los pocos lugares donde los yazidis tienen una comunidad próspera y el templo más grande del mundo fuera de Irak. Avanzando un poco en la historia, llegamos a la era de Saddam Hussein y la arabización en los años 70 y 80 del siglo pasado. Aquí el intento de genocidio no fue siempre a punta de espada, sino mediante la limpieza étnica cultural. ¿A qué me refiero? Saddam Hussein implementó la política de arabización. Forzó a los yazidis a registrarse como árabes en lugar de kurdos en la burocracia del país, destruyó sus aldeas ancestrales en las montañas y los obligó a vivir en ciudades colectivas en las llanuras. ¿Por qué? Para tenerlos controlados, lejos de sus defensas naturales que eran las cuevas y las montañas, y también para usarlos como escudo humano en los conflictos fronterizos contra su vecino Irán.
Esto despojó a la comunidad yazidi de sus tierras agrícolas y de su conexión espiritual con la geografía de las montañas de Sinjar. Avanzando en la historia, llegamos al atentado del 2007. 7 años antes de la llegada de ISIS en agosto del 2007, los yazidis sufrieron uno de los atentados terroristas más mortíferos de la historia moderna. 4 camiones bomba estallaron simultáneamente en las aldeas de Catania y Yazira. El resultado, casi 800 muertos y 1.500 heridos en cuestión de minutos. Este fue un mensaje claro de otro grupo terrorista de Al-Qaeda diciéndole a los yazidis, no los queremos aquí. Y por último, tenemos el peor ataque contra los yazidis en toda la historia, y este sucedió en 2014 y fue ejecutado por el grupo terrorista ISIS. Lo que hizo ISIS, el Estado Islámico, fue diferente a los firmans anteriores porque fue industrializado y fue televisado. ISIS creó una teología de violación. Publicaron manuales justificando la esclavitud de las mujeres yazidis basándose en interpretaciones religiosas extremistas. No solo querían matarlos, querían humillarlos hasta que su cultura desapareciera por completo, separando a los niños de sus madres para entrenarlos como cachorros del califato, reclutarlos a sus líneas y lavarles el cerebro en contra de su propio pueblo. Todo esto empezó el 3 de agosto del 2014. Este día, el grupo terrorista Estado Islámico entró en Sinjar. El mundo vio con horror cómo se desarrollaba un genocidio en tiempo real. Nos recuerda mucho a lo que sucedió el 7 de octubre también con Hamas cuando entró a las aldeas de civiles israelíes. En el 2014, con el atentado de ISIS, los hombres yazidis fueron ejecutados en masa y arrojados a fosas comunes. Los niños fueron reclutados y las mujeres y niñas fueron secuestradas. Miles de mujeres fueron vendidas en mercados de esclavos, sufriendo abusos inimaginables. De hecho, en octubre del 2024 hubo un suceso que no tuvo demasiada cobertura periodística relacionado a esto. Durante la guerra contra Hamas en Gaza, el ejército israelí salvó a una mujer yazidi que había sido vendida por ISIS a Gaza en el 2014 para ser esclava sexual. Tras una década de cautiverio, fue liberada por el ejército israelí. Fausia Amin Sido, su nombre, y ella fue rescatada a sus 21 años, lo que significa que fue secuestrada y vendida cuando tenía tan solo 11 años. Durante todo este genocidio en el 2014, alrededor de 50.000 yazidis huyeron a la cima de las montañas sin comida ni agua y con una temperatura de 45 grados, rodeados por terroristas. En este suceso murieron muchos yazidis también. Este evento cambió totalmente la historia del pueblo yazidi para siempre y dio lugar a figuras de una valentía increíble como Nadia Murad, quien escapó del cautiverio y ganó un premio Nobel de la Paz por denunciar el uso de la violencia sexual como un arma de guerra. Antes de seguir, les quiero contar que el spin-off de esta semana va a hablar de cómo cambió el papel de las mujeres en la cultura yazidi luego de que volvieron de cautiverio. El papel de la mujer yazidi cambió totalmente y es súper interesante la historia, así que si la quieren escuchar esa parte de la historia, va a estar solo para los miembros de nuestra comunidad exclusiva It's Lil Spinoff. Pueden ir a la descripción del episodio y por $7 al mes van a recibir este spin-off y todos los spin-offs que vienen en las siguientes semanas. También me van a poder hacer preguntas que yo voy a ir respondiendo en los spin-offs. Así que si se quieren inscribir, vayan al link abajo en la descripción del episodio. Llegamos a hoy en día, 7 años después de la derrota territorial de ISIS, la situación de los yazidis sigue siendo bastante difícil. Cientos de miles de yazidis todavía viven en campamentos de desplazados en el Kurdistán iraquí. Muchos temen regresar a Sinjar porque sus casas están totalmente destruidas y el área está llena de minas antipersonas y grupos armados. Todavía hay también más de 2.000 mujeres y niños desaparecidos cuyo paradero se desconoce totalmente. Las familias siguen esperando noticias, viviendo en un duelo suspendido.
La identidad yazidi está en riesgo de diluirse. En Alemania o Canadá, donde hay comunidades grandes en la diáspora yazidi, los jóvenes están integrándose, pero la prohibición de casarse fuera de la fe y la distancia con sus lugares sagrados pone en peligro a la supervivencia de esta cultura milenaria. Y en términos de justicia, tampoco estamos muy bien. Solo recientemente países como Alemania han comenzado a juzgar a miembros de ISIS por genocidio específicamente contra los yazidis. Este es un paso crucial para el reconocimiento de su dolor. Los yazidis no solo han sido víctimas de la historia, son guardianes de una de las religiones más antiguas y ricas de la humanidad. Su resiliencia nos enseña que incluso después del peor de los horrores, el deseo de mantener viva la propia identidad es una fuerza imparable. Al final del día, el ángel pavo real sigue siendo para ellos un símbolo de belleza y esperanza en un mundo que a menudo ha intentado apagarlos. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara sobre quiénes son los yazidis, sobre qué tipo de cultura tienen, de qué se trata su religión y qué ha pasado con los intentos de exterminio que este pueblo ha vivido una y otra vez en el Medio Oriente. Espero que les haya parecido interesante el episodio y que les haya gustado mucho. Para todos los que celebran, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Espero que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima.